Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy contento de tenerlos aquí hoy. En esta ocasión, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado causando mucho revuelo en el mundo del espectáculo, especialmente en torno a una de las figuras más queridas y talentosas de Turquía, Demet Özdemir. Hoy exploraremos los rumores y las posibles razones que han circulado acerca de una supuesta crisis personal que la habría puesto al borde del colapso. Sí, hablamos de Demet. Y no se trata solo de chismes, analizaremos a fondo los factores que han podido impactar a esta estrella y a quienes la rodean. Porque detrás del brillo y el glamour, los famosos son personas como nosotros, con sus propios problemas y desafíos. Antes de que sigamos adelante, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si les interesan las noticias sobre sus celebridades favoritas y los análisis profundos, por favor suscríbanse al canal. Así estarán al tanto de todas las novedades y me apoyarán para seguir creando contenido para ustedes. Vamos a ello. Demet Özdemir, un nombre que resuena con fuerza en Turquía y más allá. La hemos visto brillar en la pantalla, cautivándonos con su talento y carisma en series como Erkenci, que la catapultó a la fama internacional. Su energía contagiosa y su profesionalismo la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de su generación. Pero como decíamos, incluso las estrellas más brillantes pueden enfrentar momentos oscuros. En los últimos meses han circulado rumores persistentes sobre una posible crisis personal que Demet estaría atravesando. Estos rumores se intensificaron con algunas señales que notaron sus fans y los medios de comunicación. Pero ¿cuáles son las razones detrás de estas especulaciones? Trataremos de analizarlas con la mayor objetividad posible. Una de las razones que se han mencionado con frecuencia es la intensa presión mediática a la que está sometida. Imaginen por un momento vivir cada día bajo el escrutinio público, con cada uno de sus movimientos siendo analizado y comentado en redes sociales y revistas de farándula. La fama tiene su precio y ese precio a menudo incluye una falta de privacidad y una constante exposición a críticas, a veces infundadas o malintencionadas. Demet, como figura pública de alto perfil, ha tenido que lidiar con este tipo de presión durante años. Los paparazzi la persiguen, los tabloides inventan historias y las redes sociales amplifican tanto los elogios como las críticas. Es un ambiente difícil de navegar, incluso para alguien con una fuerte personalidad como la suya. Profundicemos un poco más en este aspecto. La exposición constante no es solo un problema de invasión a la privacidad, también genera una autoconciencia exacerbada. Cada gesto, cada palabra, cada atuendo es objeto de análisis, lo que puede llevar a la persona a sentirse constantemente juzgada y a modificar su comportamiento natural para complacer a una audiencia invisible pero omnipresente. Esta situación puede generar ansiedad, estrés crónico y una pérdida gradual de la autenticidad. Además, la presión mediática no se limita a la vida pública de la celebridad. A menudo se invade su vida personal, buscando detalles íntimos para alimentar el morbo del público. Relaciones amorosas, conflictos familiares, problemas de salud, todo se convierte en material para la prensa rosa, sin importar el daño que pueda causar a la persona afectada. En el caso de Demet, como veremos más adelante, su vida amorosa ha sido objeto de particular interés, lo que seguramente ha contribuido a aumentar su nivel de estrés. Otro factor que podría haber contribuido a esta supuesta crisis son los desafíos en su vida personal. En el pasado, Demet ha sido muy reservada con respecto a sus relaciones amorosas. Si bien se conocen algunos detalles de sus relaciones anteriores, siempre ha tratado de mantener su vida privada alejada de los focos. Sin embargo, las rupturas y los conflictos amorosos son experiencias dolorosas para cualquiera, y pueden tener un impacto significativo en el bienestar emocional de una persona. No olvidemos que a pesar de su fama y éxito profesional, Demet es una mujer como cualquier otra, con los mismos deseos, anhelos y vulnerabilidades. Las relaciones personales son una parte fundamental de la vida humana, y cuando estas relaciones se ven afectadas por problemas o rupturas, es natural que la persona se sienta triste, decepcionada o incluso deprimida. En este contexto, la dificultad para mantener relaciones estables en el ojo público se agudiza. La constante intromisión de los medios, la opinión de los fans y la dificultad para encontrar parejas que puedan comprender y aceptar el ritmo de vida de una celebridad pueden ser obstáculos importantes para construir relaciones duraderas y significativas. La soledad, por tanto, puede ser un problema recurrente para las figuras públicas, especialmente en momentos de crisis personal. Además, la industria del entretenimiento es notoriamente exigente y competitiva.
Los horarios de trabajo son largos e irregulares, la presión por mantener una imagen impecable es constante y la incertidumbre laboral es una realidad para muchos actores y actrices. Demet ha trabajado incansablemente a lo largo de su carrera, encadenando un proyecto tras otro, lo que seguramente ha cobrado un precio en su salud física y mental. La exigencia física de las largas jornadas de rodaje, los constantes viajes y la necesidad de estar siempre en forma, pueden generar un desgaste considerable en el organismo. La falta de sueño, la mala alimentación y la dificultad para encontrar tiempo para el descanso y la relajación pueden afectar negativamente la salud física y mental de la persona. Pero la exigencia no es solo física. La presión por mantener una imagen impecable, tanto en la pantalla como en la vida pública, puede ser igualmente agotadora. Las celebridades se ven obligadas a cumplir con estándares de belleza irreales, sometiéndose a dietas restrictivas, tratamientos estéticos y cirugías plásticas. El miedo a envejecer, a perder popularidad o a ser criticado por su apariencia puede generar una gran ansiedad y una baja autoestima. En los últimos años, Demet ha participado en una serie de proyectos cinematográficos y televisivos, además de compromisos publicitarios y eventos públicos. Esta carga de trabajo intensa, combinada con la presión mediática y los desafíos personales, podría haberla llevado al límite. Es importante tener en cuenta que el éxito profesional no siempre se traduce en felicidad personal. De hecho, a menudo ocurre lo contrario, el exceso de trabajo y la falta de tiempo para disfrutar de la vida pueden generar un sentimiento de vacío y frustración. El síndrome del burnout o síndrome de desgaste profesional es una realidad cada vez más común entre las personas que trabajan en industrias exigentes como la del entretenimiento. Este síndrome se caracteriza por el agotamiento emocional, la despersonalización y la falta de realización personal. Los síntomas incluyen fatiga crónica, irritabilidad, insomnio, falta de concentración y sentimientos de desesperanza. Si Demet está experimentando una crisis personal, es posible que el burnout esté jugando un papel importante. También es importante considerar el impacto de las redes sociales. Si bien las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para conectar con los fans y promocionar el trabajo, también pueden ser una fuente de estrés y ansiedad. Demet, como muchas otras celebridades, está presente en plataformas como Instagram y Twitter, donde comparte fotos y vídeos de su vida personal y profesional. Las redes sociales, aunque ofrecen la posibilidad de conectar directamente con el público, también abren la puerta a una avalancha de comentarios, críticas y opiniones, muchas veces anónimas y sin fundamento. Esta constante exposición a la opinión pública puede ser especialmente difícil de manejar para las personas que ya están lidiando con otros problemas personales. Sin embargo, las redes sociales también son un caldo de cultivo para el odio y el acoso. Los comentarios negativos, los insultos y las críticas destructivas pueden tener un impacto devastador en la autoestima y la salud mental de una persona. Demet sin duda ha tenido que lidiar con este tipo de situaciones, y es probable que haya afectado su bienestar emocional. El ciberbullying o acoso cibernético es una forma de violencia psicológica que se ejerce a través de las redes sociales y otras plataformas online. Las consecuencias del ciberbullying pueden ser devastadoras, incluyendo depresión, ansiedad, baja autoestima, aislamiento social e incluso suicidio. Las celebridades, por su alta visibilidad en las redes sociales, son especialmente vulnerables a este tipo de acoso. Es crucial recordar que todos estos son factores que, combinados, pueden crear una tormenta perfecta. La presión constante, los desafíos personales, la exigencia laboral y el impacto de las redes sociales pueden llevar a cualquier persona al borde del colapso, incluso a alguien tan fuerte y resiliente como Demet Özdemir. Esta tormenta perfecta puede desencadenar una serie de problemas de salud mental, como depresión, ansiedad, trastornos de la alimentación, adicciones y trastornos del sueño. Es fundamental que las celebridades tengan acceso a un apoyo psicológico adecuado para poder afrontar estos desafíos y proteger su bienestar emocional. Ahora bien, es importante señalar que la información sobre la supuesta crisis de Demet es en gran medida especulativa. No hay confirmación oficial por parte de la actriz ni de su equipo de representantes. Sin embargo, la persistencia de los rumores y las señales que hemos mencionado sugieren que podría haber algo de verdad en ellos. La falta de confirmación oficial puede deberse a varias razones. Es posible que Demet prefiera mantener su vida privada alejada de los focos, o que su equipo de representantes esté tratando de minimizar el impacto de los rumores en su imagen pública. También es posible que la actriz aún no esté lista para hablar públicamente sobre sus problemas personales.
En cualquier caso, es fundamental abordar este tema con sensibilidad y respeto. Demet Özdemir es una persona como cualquier otra, y merece tener privacidad y espacio para lidiar con sus propios problemas. No debemos juzgarla ni criticarla, sino apoyarla y enviarle energía positiva. La empatía y la comprensión son fundamentales en estos casos. Debemos recordar que las celebridades son seres humanos con los mismos derechos y necesidades que cualquier otra persona. Juzgarlas o criticarlas sin conocer los detalles de su situación personal solo contribuye a aumentar su estrés y sufrimiento. Independientemente de si los rumores son ciertos o no, es importante recordar que la salud mental es fundamental. Todos, incluyendo las celebridades, debemos priorizar nuestro bienestar emocional y buscar ayuda profesional cuando sea necesario. No hay vergüenza en admitir que necesitamos apoyo, y buscar tratamiento psicológico es una muestra de fortaleza, no de debilidad. La estigmatización de la salud mental es un problema grave que impide a muchas personas buscar la ayuda que necesitan. Es fundamental romper con este estigma y promover una cultura de apoyo y comprensión hacia las personas que sufren problemas de salud mental. Espero que este análisis haya sido informativo y les haya dado una visión más completa de la situación que rodea a Demet Özdemir. Es importante recordar que detrás de la imagen pública, hay una persona real con sentimientos y emociones. Debemos tratarla con respeto y empatía, y desearle lo mejor en cualquier situación que esté enfrentando. En resumen, hemos explorado los posibles factores que podrían haber contribuido a la supuesta crisis personal de Demet Özdemir, incluyendo la presión mediática, los desafíos personales, la exigencia laboral y el impacto de las redes sociales. Si bien no hay confirmación oficial, la persistencia de los rumores y las señales que hemos mencionado sugieren que podría haber algo de verdad en ellos. Es importante abordar este tema con sensibilidad y respeto, y recordar que la salud mental es fundamental para todos. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y les haya resultado interesante. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes sobre la situación de Demet Özdemir? ¿Creen que la presión mediática y la exigencia laboral son factores determinantes en la salud mental de las celebridades? Dejen sus comentarios abajo, me interesa mucho leerlos. Y finalmente los invito a darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan informarse sobre este tema, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudarán a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.